¡Acción! Con la campaña Valencia te habla pretendemos tener un acercamiento de la ciudad, de la organización al corredor muchísimo más cercano de lo que teníamos digamos, hasta ahora. Este año para nosotros era muy importante que los protagonistas fueran la ciudad y los corredores. Nos vamos a apoyar en un recurso creativo muy bonito y es que Valencia les va a hablar a los corredores. No es solo la creatividad para el spot, sino que es un concepto que pretendemos llevar durante todo el año a un montón de acciones y a un montón de puntos de la ciudad, así como a la campaña de concienciación que arranca poco antes de la prueba. Yo creo que el reto, tanto para la productora como para la agencia, era mostrar una Valencia diferente, una Valencia más moderna, dinámica y deportiva, y intentar posicionar esa ciudad en un circuito más internacional. La idea de hacer un anuncio en televisión nace principalmente con un objetivo, que era el de vender dorsales y llegar a esos objetivos que nos marcamos siempre muy ambiciosos de número de corredores. Esta producción la verdad es que fue todo un desafío porque éramos un equipo de alrededor de 30 personas y eran 7 localizaciones porque queríamos cubrir cuanta más Valencia posible y eso supuso también una carga logística muy importante. Hemos querido que sean todos los rincones de la ciudad, todas las partes de esta ciudad de Valencia la que habla el corredor, ¿no? Y entonces hay calles, hay monumentos, hay rincones, hay escaleras, hay también edificios que van a animar al corredor en su lucha, en su ejercicio, en su entrenamiento para llegar al final al objetivo, ¿no? Que es acabar en esta meta del Maratón Valencia en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Creo que tantas personas unidas por un mismo objetivo es una cosa súper emocionante y la verdad es que tengo muchísimas ganas de aprovechar esta ciudad que tenemos. Valencia está hecha para que todas estas personas vengan, que corran por nuestras calles y en este anuncio se va a ver mejor reflejado que nunca. Vamos, demuéstrame que como yo estás hecho para correr. Para elegir la voz de Valencia, lo que teníamos claro es que tenía que ser una voz motivadora, inspiradora, que fuese capaz de transmitir toda esa pasión por el deporte y toda esa pasión por el running que solo una ciudad como Valencia, ciudad del running, puede transmitir a los corredores. Una de las cosas que gustó mucho al director de fotografía, Hugo, y yo creo que también en la corrección de color con Xavi Santolaya, fue la luz que tiene Valencia. Nosotros hemos construido la marca Valencia Ciudad del Running, pero nunca nos habíamos centrado tanto en el concepto a través del corredor y nos dimos cuenta de que las personas biológicamente también estamos hechas para correr. Ya no era solo que la ciudad les habla a los corredores, sino que la ciudad y el ser humano estamos hechos para correr, ¿no? El maratón habla al corazón. El que se atreva a correr corre el riesgo de enamorarse y nunca mejor que en Valencia para percibir esos sentimientos.